La ley o teorema de Gauss está relacionada con el teorema de la divergencia y se aplica tanto a los campos electrostáticos, gravitatorios y magnetostáticos. Fue enunciado por Carl Friedrich Gauss, quien nació el 30 de abril de 1777 en Braunschweig, Alemania. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos, y a quien se le deben muchos de los fundamentos matemáticos de gran parte de la física teórica que se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Gauss fue el hijo único de una familia pobre. Más tarde, diría que aprendió cálculo sin utilizar papel. En el colegio pronto llamó su atención por su don en las matemáticas. Gauss fue presentado al duque de Braunschweig, quien le concedió una beca. De esa forma pudo estudiar secundaria y después ir a la universidad. Cuando su mentor murió en la guerra, a Gauss se le ofreció una cátedra de matemáticas en la Universidad de Göttingen, donde se centró plenamente en sus investigaciones. Dicho matemático determinó en esta ley una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. Así, de esta manera, la ley de Gauss puede interpretarse cualitativamente de forma simple, usando el concepto de líneas de campo. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Es decir, que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4pi por K y multiplicada por Q, o Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Básicamente, la ley de Gauss es una adaptación matemática a la noción intuitiva del concepto de flujo de Faraday sobre el campo eléctrico, que representa la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie gaussiana, donde las líneas de campo son producidas por cargas eléctricas o superficies cargadas, y la superficie gaussiana es una superficie imaginaria que creamos para calcular el flujo en cualquier otra superficie. En realidad, esta es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia, y que en forma apropiada no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. Pero solo puede ser aplicada, como ya dijimos, a fenómenos que cambien con el cuadrado de la distancia. Es decir, pongamos de ejemplo una bala que es disparada y recorre una distancia x con una velocidad v. Si recorre el doble de distancia, la velocidad debe haberse reducido a un cuarto de la anterior. Si no es así, no hay ley de Gauss. Como el campo eléctrico, si tiene esta propiedad, entonces podemos definir una ley de Gauss para este campo, solo que en vez de bala tendremos líneas de campo. Ahora, el flujo lo definimos como el valor del campo eléctrico por el área, por el factor de incidencia. De este modo, imaginemos que metemos en el interior de una superficie cerrada una carga positiva y otra negativa. Cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual del flujo
hacia el interior negativo. Por lo tanto, las líneas de campo emergerán de la positiva y morirán en la negativa. Como se ve, toda línea de campo que sale vuelve a entrar, por lo que en el interior de la superficie no hay carga neta y el flujo total es cero. Este es esencialmente, desde un punto de vista cualitativo, el significado de la ley de Gauss, ya que las cargas eléctricas producen un campo eléctrico y el flujo de dicho campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional al número total de cargas contenidas dentro de la superficie. Y una carga negativa más una positiva es igual a cero, lo que implica flujo cero. Para aplicar la ley de Gauss al cálculo del campo eléctrico debido a una cierta distribución de cargas con propiedades de simetría adecuada, es aconsejable seguir los siguientes pasos. Seleccionar una superficie gaussiana conveniente en el área de interés que tenga las siguientes propiedades. La superficie debe encerrar la carga neta, es decir, cuyo flujo neto sea distinto de cero. Los casos más frecuentes son: para cargas puntuales o distribuciones de carga con simetría esférica, debe elegirse como superficie gaussiana una esfera centrada en la carga o cuyo centro coincida con el centro de la distribución de carga. Para líneas de carga o cilindro uniformemente cargado, debe elegirse una superficie cilíndrica coaxial con la línea de carga o cilindro. Y para planos o láminas cargadas que tienen simetría plana, debe elegirse como superficie gaussiana un cilindro o paralelepípedo pequeño simétrico con el plano. En cada punto de la superficie gaussiana, el campo eléctrico E debe ser normal o tangencial a la superficie, es decir, que el ángulo sea igual a 0 o 90 grados. En todos los puntos en los que E es normal a la superficie, E debe tomar un valor constante. Obtener una expresión para el flujo en la superficie gaussiana en términos del campo eléctrico. Calcular la carga total Q dentro de la superficie gaussiana. Y por último, aplicar la ley de Gauss y despejar para obtener la magnitud del campo eléctrico E.